¿Qué tal? Saludos. Bienvenidos al episodio 356 de Tecnocincuentones. No es la primera vez que voy a criticar a Radio Televisión Española. Ya lo hice, lo recordarán ustedes, con motivo de evitar que se pudieran descargar los podcasts en aplicaciones externas, algo que se ha solucionado parcialmente. Hoy vuelvo porque Radio Nacional de España ha apagado sus emisiones de onda media. A lo mejor ustedes no lo habían notado porque no usan la onda media. Esta es la frecuencia que acompañó siempre a nuestros abuelos en la posguerra, la que sintonizan los marineros en alta mar y la que llegaba, pues digamos, donde la FM no se atreve a llegar, ¿no? Estas emisiones han pasado a la historia en Radio Nacional de España. El motivo oficial, según se ha señalado, oficialmente, es la eficiencia energética, es decir, que tenía un altísimo coste en términos de energía mantener estas emisiones y que hay un salto inevitable al futuro digital. Pero bueno, estamos hablando de un servicio público que, una vez más, yo creo que a quien afecta es a la España vaciada, ¿no? Y a la España de cierta edad acostumbrada a estas emisiones. Yo personalmente estoy triste. Yo era un usuario activo de estas emisoras. En el coche uno puede hacer 200 kilómetros sin cambiar de emisora o 300, ¿no? Y siempre tenía sintonizadas, entre otras emisoras, los Radio 5 y Radio Nacional de España. Ahora pues va a tocar cambiar de hábitos. Se lo cuento enseguida, bienvenidos. Son las 3, las 2 en Canarias. Radio Nacional de España. Noticias. Buenas noches. Donald Trump y Benjamin Netanyahu han exhibido buena sintonía después de su encuentro este lunes en Mar-a-Lago, una cita en la que han abordado como tema principal el plan de paz para Gaza del presidente estadounidense. Un plan que, según Trump, Israel ha respetado en todo momento. El republicano quiere poner en marcha la segunda fase que contempla el desarme de Hamas. Y si no se desarman, como se han comprometido a hacer, ahí lo tienen ustedes, un poquito de música y bueno, no deja de ser curioso que se hable de Donald Trump y se vayan las emisiones, ha sido una casualidad. Además, dependiendo de cada sitio, las emisiones se fueron un poquito antes o un poquito después, en algunos casos continuaron una hora más, porque se fueron apagando poco a poco los emisores principales y también los secundarios. Esta grabación a la que yo he accedido, cerca de aquí, en Andalucía, era la que empezaron las noticias y a la primera noticia, en el primer minuto, se fue la emisión para no volver. ¿Por qué ha tomado esta decisión Radio Televisión Española? Pues según la información oficial hay cifras contundentes, es decir, en el año 2025 que acaba de terminar, decía Radio Televisión Española que el consumo de onda media en España apenas representa el 1% de la audiencia total, en torno a 69.000 personas. Y eso, para estas 69.000 personas, estábamos obligados a mantener gigantescos centros emisores, que son estufas eléctricas, ¿no?, que lanzan las ondas a cientos de kilómetros, y se consideró insostenible su costo en términos también de crisis climática y, como no, pues costos energéticos, ¿no? Hay que decirlo de esta manera. Además, dicen en Radio Nacional de España que ya existe la radio digital terrestre, la llamada DAB+, que están las aplicaciones móviles de los teléfonos que todos llevamos y también, lógicamente, la frecuencia modulada de siempre, donde también se pueden encontrar las emisiones de Radio Nacional y de Radio 5. Obviamente, hay que decir que Radio Nacional lo que busca es liderar el proceso de digitalización de una vez en España, y promete un sonido cristalino y un servicio de datos, incluso que la vieja AM, ¿no?, la onda media, con sus interferencias y su sonido enlatado, podríamos decir, nunca podría ofrecer. Bueno, esta es la información oficial. Lógicamente, vale, estamos a favor de una modernización. Es verdad que la onda media consume una cantidad ingente de electricidad y eso pues reduce drásticamente una vez que se la apaga
el impacto en la huella de carbono, ¿no?, de la radiotelevisión pública. Es verdad que la calidad del sonido de la radio digital, DAB+, es una calidad, pues digamos, similar a un CD que puedan ustedes tener en casa, y se eliminan esos ruidos atmosféricos que siempre recordamos de la onda media. Por lo tanto, es un ahorro de costes. El mantenimiento de las válvulas, de las antenas de gran tamaño es costoso, y por lo tanto ese dinero pues se puede llevar a otras cosas. Claro que estábamos ante un servicio público, ¿no? ¿Qué pasa con la España vaciada, la España rural? Hay muchos críticos que denuncian que la FM no llega a todos los rincones y que era solo la onda media, por su capacidad de rebote en la atmósfera, la que cubría muchas zonas de sombra, donde ahora pues solo habrá silencio, al menos en términos de la radio pública, de Televisión Española, Radio Nacional de España. Además, dicen los expertos que en caso de una emergencia, en caso de una catástrofe, la onda media es la más resistente. Con un solo emisor se puede cubrir casi media península ibérica. La radio digital depende, lógicamente, de miles pequeños repetidores muy vulnerables, insisto, en caso de emergencia. Además, y esto es para mí lo más preocupante, hay una cuestión de brecha generacional, ¿no? Para muchos mayores, el transistor de toda la vida, ¿no? La compañía para muchos de ellos, la única, especialmente durante la noche, ¿no? Y ahora, pues, tienen que cambiar, hay que pedirles que usen una aplicación, que compren un receptor DAB, que por cierto es muy caro, y por lo tanto hay una pequeña forma de exclusión, ¿no? Se podía haber esperado un poco, ¿no? En fin, lo cierto es que hemos perdido estas emisiones. Yo recuerdo que, bueno, de niño, ¿no?, escuchar la radio por la noche, ver a mi abuelo escuchar la radio, es algo que tengo muy dentro de mí, y que me duele que esto haya ocurrido. En fin, pasó el día 30 de diciembre, hace 2 semanas, tras el boletín informativo ya no va a volver más. En fin, la radio no se muere, afortunadamente, es solo un paso tecnológico, la radio se transforma. Pero en fin, los románticos que buscábamos emisoras lejanas, por ejemplo en el dial durante las noches de insomnio, ¿no? Yo recuerdo cuando era adolescente, ¿no?, que buscábamos Andorra, por ejemplo, pues es algo que me vuelve en el recuerdo, ¿no? Así que nada, por decirlo gráficamente, se apagan las válvulas, ¿no?, y se encienden los bits. Así que bienvenidos a esta nueva era, y nada, tendremos todos que acostumbrarnos. Ya me contarán cómo lo viven ustedes. Pues hasta aquí este Tecno Cincuentones. Soy Antonio Manfredi, @gmail.com es mi correo electrónico. En Telegram soy @Antonio Manfredi, y en Facebook Antonio.Manfredi. Recuerden que este es un podcast que está asociado a las redes sospechosas habituales. Les dejo el enlace a esta red en la literatura del podcast, y les animo a que busquen el trabajo de otros muchos compañeros que lo hacen pero que muy bien, y se aprende mucho. Nosotros, como siempre, nos vemos la semana que viene. Chao. Hasta la vista, baby.